con su chavo, con su amante, con su pareja. Esta persona había dicho que pues de hecho se había escapado de su casa porque en su casa pues no lo querían, entonces se fue a vivir con su amante, lo descubrieron que era gay y pues estaba esto, ¿no? Esto nos da también un poco como arranca el año. En India había una ley que prohíbe las relaciones homosexuales. Esto fue en Calcuta, en la parte de Calcuta. La ley se derogó en el 2009, pero en el 2013 la volvieron a poner, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Igual en enero tenemos que en 2016, desde 2016 había algunos futbolistas, algunos árbitros que estaban empezando como que salir del closet, ¿no? Igual 2015, 2016. O el mono, el presidente de la Federación de Fútbol de Inglaterra, que se llama Greg Clerk, ese empezó a decir que no salieran del closet porque pues, los iban a insultar y mejor que no salieran del closet, ¿no? Ya en enero del 17 lo que dijo es que bueno, sí salieran, pero que no salieran solitos, que salieran así como que en bola y que salieran por los canales oficiales. Entonces también eso generó alguna polémica. Y lo que empezó bueno, estas son como noticias así chiquitas, ¿no? Igual, o sea, Trump acaba de llegar, bueno, tenía poco tiempo de haber llegado, estaba toda esta onda de ya había puesto lo de la ley esta, o querido ponerlo de la ley esta de los transexuales en el ejército. Empezamos el año con eso y empezamos también el año con una noticia, el año pasado, con una de estas primeras noticias que son bastante lamentables, que fue el primero de por lo menos 3-4 casos que se dieron en el año y que dijimos todos como que qué pedo, ¿no? Un chavo de 17 años que se llamaba Iterbeli Lozano, eso fue en Sao Paulo, en Brasil. No sé si se acuerdan, pero a este niño, su mamá, sus papás, pero particularmente su mamá, lo asesinaron porque era gay. Y después de asesinarlo, bueno, le contrataron a golpes, lo mataron a golpes. De los primeros crímenes que obviamente pues conmocionó a la comunidad, y no nada más a la comunidad, sino pues a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues ahí quedó. Obviamente, bueno, se denunció esto y todo, a la señora esta la arrestaron, la condenaron, pero es como de los primeros, ¿no? Y una de las primeras como noticias que empezó así en las primeras semanas del 2017 fue unas declaraciones del Papa, de Francisco, en donde decía que decía algo así, para ahorita por aquí lo tengo. Dijo algo así como que comprendía y amaba a los homosexuales, ¿no? Y que si los homosexuales, pues ahora sí que creen en Dios, que él quién era para juzgarlos, ¿no? Que él no se pone en esa posición. Al final se generó todo un debate en enero porque pues algunos grupos conservadores empezaron a decir que eso no era que la iglesia aceptaba a los homosexuales, ni que el Papa había dicho que qué bueno que existiéramos, ni nada por el estilo, que simplemente era la misma postura de la iglesia como de toda la vida, de decir pues sí están enfermos y locos y sodomitas, pero bueno, si creen en Dios, pues chido por ellos, ¿no? Pero también había otros grupos, y no nada más grupos laicos, sino grupos de la misma iglesia, que defendían un poco la idea que este mensaje era pues parte de como de cierta apertura por parte, a lo mejor no de toda la iglesia católica, pero por lo menos del Papa, respecto a la tolerancia hacia los integrantes del colectivo LGBT. Porque bueno, también muchos religiosos dicen que aman a los gays, pero pues al final los matan y los curan y cosas por el estilo. También la iglesia se metió en muchas en este año, en el año pasado, pero este es de lo primero que pasó, ¿no? Con la iglesia. Al final ya el Papa no terminó como que aclarando bien qué onda, se quedaron ahí como esas declaraciones. Y pues bueno, ¿no? Eso quedó en enero.
Pero empezamos como con ese debate. Ese, pues después ya a finales del año la iglesia se iba a meter en otro pedote respecto a, y eso lo vamos a ver porque esa parte fue un pedo muy divertido. Ya a finales como por octubre, noviembre, vamos a ver ahorita el mes. No, de hecho creo que fue antes, fue como a mediados del año. Fue un pedo muy divertido que ahorita vamos a retomar, pero bueno, así empezó más o menos la iglesia este año, con un poco de apertura, pues también con grupos conservadores. A partir de estas declaraciones a lo largo del año había algunos arzobispos y gente que empezó a decir que no, pues los homosexuales éramos aberraciones y asco y total. Y las declaraciones que se daban como que siempre se les metía esa declaración del Papa, ¿no? De pero si el Papa dijo que, entonces también eso de alguna manera como que alentaba ese debate, ¿no? Entonces ahí se nos pasó enero. En febrero, esta fue la primera que salió del closet. Hubo muchos desclosetados este año. Algunos que ni sabíamos bien, otros que se sospechaban, otros que, pero bueno, ¿no? La primera desclosetada del año fue la actriz que se llama Kirsten Stewart. Esta es la que salía en Crepúsculo, esa que dicen que tenía la misma cara en todas las escenas. Esa también se había especulado sobre su sexualidad. De hecho, anduvo con el protagonista de Crepúsculo, que era Robert Pattinson. Era su exnovio y todo, pero pues al final salió en febrero con toda esta onda de Trump que había llegado y con toda esta homofobia. Salió en un programa que se llama Saturday Night Live, que es un programa así súper famoso allá en los gringos, en Estados Unidos. Salió conduciendo el programa porque bueno, en ese programa pues te invitan a estrellas y todo, ¿no? Entonces empezó a leer una serie de tweets y una serie de mensajes a Trump específicamente, en donde empezó a decir que a lo mejor Trump la iba a odiar y que no sé qué, porque pues toda la homofobia que tiene ese señor. Y en ese programa, en ese sábado salió del closet, a inicios de febrero apenas, ¿no? Entonces fue una de las primeras, a lo mejor no causó tanto revuelo, pero ahí está, se identificó como... Vamos a ver también que ella y algunos otros como que salieron del closet, pero no tanto, o sea, como que todavía... Porque ella se identificó como una especie, o sea, sí, que sale con mujeres y que ama a las mujeres, pero que ella no se declaraba, o sea, nunca se declaró así abiertamente lesbiana, ¿no? Fue a lo mejor más como una onda bisexual, una onda por ahí. Pero pues al final dijo que le gustaba la papaya y eso es lo que importa, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver con otro en específico y otros que salieron del closet, pero no así como con todas las pompas que uno quisiera, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, en febrero la iglesia sigue. Aquí vamos a ver que la mayoría de las cosas homófobas sí las dio la iglesia católica. Fue la que dio mucho a qué hablar, ¿no? En Occidente, ya en Oriente y en Rusia eso es otra cosa, pero en Occidente la iglesia católica es la que por ahí más. Porque la iglesia católica en Argentina en febrero decidió que iba a romper con los Boy Scouts. Los Boy Scouts es un grupo, bueno, estos niñitos que hacen nudos y van al bosque, pero es un grupo muy conservador y que está muy aliado a la iglesia católica, y durante muchos años, o la mayoría de los años, también tenían políticas muy homófobas. De hecho, ellos no admitían que gente abiertamente gay se metiera a los Boy Scouts. Que hubiera chavos gays que estuvieran ahí, pues sí, ¿no? Nada más que no salen del closet, pero bueno, no lo admitía. Ya de unos años para acá, antes del 2017, los Boy Scouts decidieron que pues iban a abrirse un poquito, iban a ser un poco más tolerantes y darles el derecho de vivir a la gente. Entonces que sí podían apoyar, ¿no? Y la organización en sí misma también hizo algunas declaraciones hacía ya varios meses, o sea, desde el año antepasado, apoyando o dando como su visto bueno para el matrimonio gay. Entonces la iglesia en Argentina, la iglesia rompió con los Boy Scouts. El arzobispo que se llamaba Mario Poli, ese de Argentina, dijo que pues eso no era, parece que no era de Dios. Y que que la iglesia iba a romper con la organización. La organización dijo que ellos no iban a romper con la iglesia, o sea, que ellos seguían respetando todas las ideas y que ellos querían seguir estando con la iglesia, pero se armó una especie de trifulca porque precisamente, o sea, varios grupos ya medio conservadores y católicos, pues ahí están dando, ¿no? El cierta apertura, pero pues la iglesia no quiere mucho, ¿no?
Ya desde enero, pero a partir de febrero y a principios de marzo, o sea, a principios del año, ya sobre todo a partir de febrero, también lo que estaba muy de moda, no sé si se acuerdan, era estos famosos, fueron como dos grupos muy conservadores que estuvieron así como que de moda. Primero eran esos famosos grupos de ex gays o estos famosos, esta gente que dice que va a curar la homosexualidad y que va por todo el mundo pregonando cómo curar la homosexualidad. Y por otro lado, estos otros grupos que fueron por el mundo pregonando el odio, que era el famoso Frente Nacional por la Familia. Aquí en estos meses es donde empiezan como a salir a la luz y es donde, bueno, salieron a la luz hace mucho, pero aquí es donde empiezan a dar de qué hablar, porque esta gente, había un güey que se llama Richard Cohen, que es uno de estos güeyes que escribe libros y estafa a la gente y vende cosas diciendo que él es un ex gay y que va a curar a los homosexuales y todo. Entonces este señor empezó a dar giras y lugar a donde iba, lugar donde generaba polémica. De hecho vino a México, fue también por otros lados de Latinoamérica, fue a España y pues esto sí fue como, o sea, se puso muy en boga porque ya había mucha gente que está en rechazo de estas cosas, de estas curas ex gay y de estos centros que más bien parecen como campos ahí de concentración o centros de rehabilitación en donde con la fe cristiana y con oraciones y con decirte todo el tiempo que estás mal y que te vas a ir al infierno, se supone que te van a curar y te van a hacer normal, ¿no? Entonces este señor aparte venía promocionando uno de sus libros en donde decía pues esto, ¿no? Que la homosexualidad se podía curar y tonterías por el estilo. Y sí generaron mucha polémica. También inclusive, ellos, o sea, generaron mucha polémica por parte de grupos de defensores de derechos humanos y defensores de derechos LGBT y de gente pues más progre, ¿no? Pero al iniciar esta polémica, después ellos empezaron a contestar que la gente... Ahora sí que los discriminaba a ellos y los tachaba a ellos de homófobos, que ellos no eran homófobos, que ellos solo quieren, pues que la gente, su argumento principal es que la gente que no está contenta con su sexualidad, pues ellos le dan como la orientación, ¿no? O sea, que ellos no están en contra de la homosexualidad, que ellos nada más a la gente que está lo suficientemente reprimida como para pensar que su sexualidad es mala y quieren cambiarla a huevo, a ellos le entran a eso, ¿no? Pago y dinero de por medio, obviamente. Pero pues ellos dicen que no son homófobos. Entonces ahí hubo también como mucho debate. Esto fue en enero, febrero, marzo, todo esto. Incluso hubo una persona que se llamaba Alexander Núñez, que un integrante que quería meter una demanda contra los grupos de defensa LGBT. Esto pasó en Chile, porque ahí en Chile pues los grupos de defensa estaban pues diciendo que eso era una cosa totalmente homófoba y que no tenía cabida y que no. Entonces él empezó a decir que no, que lo estaban discriminando y que le decían que era homófobo y que los iba a demandar. Total, eso ya tampoco nunca pasó, pero eso es como parte de esos chismes que había al principio del año, ¿no? Igual en febrero pues tenemos un viceministro de Tanzania. En Tanzania la homosexualidad es ilegal, pero ahí el viceprimer ministro de Tanzania amenazó, porque solamente los arrestan, entonces amenazó con publicar todos los nombres y direcciones de la gente de los homosexuales, ¿no? Decía que la homosexualidad no tiene respaldo científico, que no, eso no es natural, que no vemos vacas ni colibríes ahí cogiendo por la calle. Caso también muy particular porque en el mismo 2017 en otro país africano, en un zoológico se descubrió que 2 leones eran gays porque se daban entre ellos y entonces el güey dijo, no, es que eso no, o sea, el del zoológico, que también era un homófobo, no sé si se acuerdan, decía, no, pues ellos no, es que ellos no son gays, es que es porque es la influencia de los extranjeros que vienen y con sus joterías ahora sí que los contagiaron, entonces hay que aislarlos, ¿no? Y hay que aislar a los leones y madrearlos para que se vuelvan otra vez heteros. O sea, es una cosa totalmente de locos lo que pasa en algunos países, pero pues eso pasa, ¿no? Entonces yo creo que también a partir de cosas como esta es que empezó a ser como más visible también la comunidad en sí misma, ¿no? Hubo, por ejemplo, esto ya estamos hablando ya, por ejemplo, en marzo,
porque estos se cuecen habas en todos lados. Esto estamos hablando ahorita de África, hablamos un poco de India, pero también, bueno, hablamos de Brasil,